Seguimos en Ahora Extremadura para hablar de I+D+I y también de una buena causa. Esta mañana se presenta el calendario anual del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura, CETAEX, junto a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Un calendario que ya nos trae el director de CETAEX, José Luis Llerena. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Tenemos aquí el calendario. ¿Cómo surgió la idea de hacer este calendario? Pues lo que queríamos mostrar a la sociedad en un año en el cual el turismo gastronómico está de moda, estamos entre una capitalidad gastronómica y otra, que hay muy buenos alimentos en Extremadura que tienen señas de identidad, que pueden ser alimentos bandera, pero además estaba el hecho que había 12 alimentos y tenemos 12 meses en el año. Entonces pues se nos ocurrió pues juntarlos en un calendario y además pues en la presentación pues que la gente vaya acompañada de alimentos para donarlos a un buen fin social. Presentación que va a ser hoy a la 1 en Villafranco del Guadiana, ¿verdad? Sí, en una pedanía de Badajoz junto al aeropuerto, donde pues nos va a acompañar la consejera de Políticas Agrarias para junto con los consejos reguladores y sobre todo las empresas que vean que es posible hacer innovación. ¿Cómo se puede conseguir este calendario? Pues se puede conseguir en CETAEX y a través de nuestra página web pues existe el mecanismo de distribución de ese calendario. Calendario con la denominación de origen y también con las indicaciones geográficas protegidas de aquí de la región. Sí, son 12 y tenemos alimentos que tienen, se llaman en conjunto calidad diferenciada. Recordamos el proceso, es un alimento que tiene unas características que son definidas al origen, en este caso a Extremadura, pero su reconocimiento, aparte de la autoridad regional y nacional, tiene que ser en un pliego de condiciones por la Unión Europea. Eso le hace pues único y diferente, ¿no? Tenemos quesos del Casar, de la Serena, de los Ibores, aceite, nuestro pimentón de la Vera, cereza, aceites, vino, tenemos muchísimos alimentos y nuestras carnes y nuestro ibérico, ¿no? Quería preguntarle también en qué está trabajando CETAEX ahora mismo. En este lado de la mesa vemos, por cierto, muchos productos. Pues sí, estamos trabajando en potenciar el sector agroalimentario. Hay que recordar que CETAEX es una asociación empresarial de investigación, es decir, que nuestro patronato son empresas, los grandes grupos empresariales de Extremadura y algunos grupos de regiones adyacentes. Entonces estamos trabajando en algo tan importante como es la diversificación de la agricultura, de rabiosa actualidad todos los días en la PAC, ¿no? Pues estamos buscando, pues eso, cultivos complementarios a esa agricultura que puedan tener pues otra rentabilidad. Por ejemplo, ayer estaban nuestros compañeros en París en la presentación de resultados de un proyecto del cultivo del cáñamo, que es un cultivo sustitutivo muchas veces, o trabajamos en introducción de nuevas formas de cultivo, producción integrada, producción ecológica y seguir aumentando la eficiencia de cultivos como el tomate. Eso en la parte de agricultura. Luego, además de todo esto, hacemos investigación de nuestros alimentos, destacando esas propiedades que tienen esos alimentos como medicinales, como curativos. Y otra cosa que cierra el ciclo, que es aprovechando todo lo que surge como subproductos de la industria alimentaria. Por ejemplo, con las pieles de tomate se pueden sacar fibras, lodos de depuradora que van a ir a ladrillo o bien el famoso licopeno, ¿no? En el caso del tabaco, ¿tienen algún proyecto en marcha? Porque es un tema de actualidad en el norte de Extremadura sobre el futuro de ese cultivo. Pues sí, ahí estamos trabajando en dos líneas. La primera es que el tabaco de Extremadura pues siga siendo un producto bandera para el norte de Cáceres. Hay que recordar que las tierras donde se cultiva y el agua que viene de Gredos es única, le hacen que sea un cultivo especial y que se adapte. Entonces estamos ayudando a los agricultores a que ese cultivo sea mucho más eficiente. Y por otro lado también, desde hace muchos años, tenemos allí ejemplos de cultivos que pueden ser complementarios al tabaco. Por ejemplo, allí en Las Vegas del Tiétaro surgió el cultivo de la Artemisia annua, que es una planta de la cual se extrae la artemisinina que sirve para curar la malaria, que luego podemos hablar del tema y una parte del proceso la hemos patentado. Lo tenemos aquí, por cierto. Pues sí, tenemos pues todo el proceso del cultivo de una planta que se llama Artemisia annua, que se da perfectamente en los cultivos de regadío de Extremadura, por la cual, gracias a un proceso de peletización, podemos obtener esa píldora que por €1 al día pues estamos curando la malaria. Hemos patentado, en este año en CETAEX hemos ayudado a nuestros técnicos en todo el proceso de patentes y acabamos de presentar un registro de una patente para obtener clorofila de lo que queda como subproductos en este mundo de los cultivos antimaláricos. Tenemos 52 especies de cultivos
aromáticos y medicinales, plantas aromáticas y medicinales, que hay que animar aquí a todos los grupos de acción local que nos están escuchando en todo el territorio de Extremadura, que pueden ser pues también algo muy importante, el cultivo de plantas aromáticas y medicinales para obtener aceites esenciales o algo tan sofisticado, pero al mismo tan necesario como es este cultivo que sirve para un fin tan social y de una responsabilidad social tan importante como es un tratamiento contra la malaria. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, las botellas de aceite. Pues las botellas de aceite significan un trabajo quizás menos profundo de investigación, pero este aceite ganó el otro día en Navalvillar de Pela pues el primer premio en la cata de aceites tradicionales con variedades pues de fuera de la región, ¿no? Esto lo hemos hecho gracias al programa de Extremadura Avante de vales tecnológicos, por el cual ayudamos a las pymes, a esas pymes que no tienen capacidad para ir, como hablamos antes, a un proyecto europeo, pero a modernizar su estructura, gracias a que nuestros investigadores pues ayuden a esa empresa que ese aceite de oliva virgen extra sea mejor y evidentemente a tener un centro tecnológico empresarial pues a pie de esa industria, ¿no? ¿Y cómo se produce la relación con las empresas? Por ejemplo, con esa pyme del aceite. ¿Es la pyme la que acude a Cetaex o es Cetaex la que busca a la pyme? Pues vamos a ser sinceros, en un mundo ideal las empresas acuden a los centros de investigación, pero la verdad es que nosotros tenemos mucho que agradecer también a los medios de comunicación que nos ayudáis a que estemos ahí en la empresa, la gente sepamos quiénes somos, pero ¿cómo hemos hecho? Tenemos una política de auditorías tecnológicas. Una auditoría tecnológica simplemente es ir los investigadores de CETRAES a las empresas de nuestra región y fuera de ella con un libro, con una libreta, para sentarse con el director de producción, con el gerente y ¿cuál es tu proceso? ¿En qué te podemos ayudar? En mejorarlo, en certificar tu origen, como en el caso de los alimentos de calidad diferenciada, o en añadir cosas de otro valor añadido. Pero hay que tener claro también una cosa, que los procesos de sanidad y seguridad alimentaria también ayudamos a las empresas a certificarlo, pero nuestros alimentos son sanos, seguros y saludables. Y una pregunta más antes de dar paso a los compañeros, ¿cómo está la I+D+ en Extremadura? Pues la I+D en Extremadura pues tiene diversos prismas. Hay una Universidad de Extremadura pues muy potente en la cual pues tenemos una investigación básica. Después hay organismos, de centros de investigación de la Junta de Extremadura, como en este caso CICITES, que hacen pues unas carreras más de fondo y luego nosotros estamos en ese escalón de la ayuda a la empresa, ¿no? Pues la I+D en Extremadura pues está como todo. Hemos tenido tiempos dificultosos, pero la verdad que tenemos músculo potente para hacerlo. Y además tenemos ahora mismo un horizonte financiero en el cual hay financiación para ayudar a las empresas. Muchas veces el problema lo tenemos en financiar la investigación base, financiar a los centros, financiar a los equipos, pero para ayudar a las empresas todavía hay muchísimos programas. Nosotros en CETAS tenemos 11 proyectos europeos. Hay financiación para proyectos europeos, el famoso CEDETI, que en CETAES hemos hecho más de 130 con empresas, y luego programas de la Junta de Extremadura como Coinvestiga, como decía, de los vales tecnológicos, que son maravillosos para ayudar a la empresa. Pero sobre todo las empresas lo que tienen es que ponerse en contacto con centros de I+D, porque realmente estamos para eso, para ayudarles en este camino, ¿no? Vamos a este lado de la mesa, Ángel. Bueno, hablando de la situación de Extremadura, en Extremadura tenemos el Plan Regional de Investigación del 14 al 17 y ahí solo el 34% de lo presupuestado se destina a fomentar la inversión empresarial en I+D. El resto del presupuesto, la mayor parte, va más orientado a las otras dos líneas que apoyan sobre todo e impulsan la parte pública del I+D. Y hay otra estadística también que dice que las empresas extremeñas invierten un 22% frente al más del 46% nacional en I+D y en implantaciones de nuevas líneas de innovación y tecnología. De esa lectura, o con esa lectura y ese mapa de datos, teniendo en cuenta que somos una región privilegiada en cuanto al tema de fondos y posicionamiento por nuestras condiciones de desarrollo, realmente estamos aprovechando esa posición. ¿Qué debería cambiar en el nuevo plan de investigación para que eso que usted apunta de que la empresa realmente tome conciencia de esto, se active en esto? Porque también hay otra realidad, el discurso político es queremos que la empresa innove, pero la realidad es esa, ¿no? Que al final solo un 34% del presupuesto va ahí, y que también es verdad que las ayudas van orientadas a pequeñas empresas, muy pequeñas, a las startups de innovación o a grandes empresas
que tengan un cierto pulmón para afrontar proyectos de gran envergadura. ¿Cuál es su visión de todo esto? Pues volvemos al mismo discurso, que hay que ayudar, como usted bien apuntaba, a ese escalón inmediato, ¿no? A ese escalón intermedio. La realidad de la pyme en Extremadura, que es esa clase media pequeñita, ¿no? que realmente se queda fuera de muchas de esas ayudas por los requisitos, por las condiciones que exigen. Entonces... Bueno, todas las realidades son difusas. Entonces, coincido en que hay suficientes fondos fuera de la región para esa empresa que tiene cierto volumen, exporta, tiene cierto músculo, pero quizás desde el gobierno regional, desde la Junta, se debe, como decía, estos instrumentos de avance que puedan ayudar a la pyme. Pero también las empresas tienen que dar un salto. Es decir, yo creo que estamos en un momento que está cambiando la tendencia, que hay muchas veces personas que estamos a pie de esa industria. Es decir, que hoy día la innovación, las empresas de Extremadura, tenemos agentes de innovación, públicos, privados, consultoras, gente que les podemos ayudar. Y lo que también tiene que cambiar es esa conciencia de la empresa. Se tiene que también escuchar a los centros. Y yo creo que se ha roto ese tema de que realmente no sepamos hablar su lenguaje. Sí lo entendemos. Nosotros hemos cerrado este año con más de 95 proyectos de investigación, ¿no? Y eso porque estamos al pie de la empresa, ¿no? Entonces, evidentemente... todos son ayudas públicas, lo que usted comentaba, y todo eso depende de los programas estratégicos y de la documentación, pero que luego no se nos olvide que el tamaño de la empresa que hay en Extremadura es el que es, y para eso pues también hay que trabajar en otro ámbito, ¿no? Sira. Yo dos cositas pequeñitas, buenos días. Una, primero es si realmente el pequeño empresario, que es lo que fundamentalmente hay en Extremadura, está concienciado de que es importante la innovación en este sector. Y luego, por otro lado, que la vida sana actualmente está muy de moda y vosotros en CETAEX tenéis una línea de investigación de alimentos saludables y que nos cuentes un poco en qué consiste y cómo puede ayudar esto a los agricultores. En primer lugar, pues sí, el pequeño empresario cada día pues es más consciente porque realmente todas las empresas de Extremadura pues acuden a ferias, acuden a canales comerciales. Estamos ahora mismo pensando que nuestro eslogan en la feria, ¿por qué no lo puedo decir? Lo que haya pensado, lo que haya visto, se lo podemos hacer. Todas las empresas yo creo que nos conocen. Evidentemente sí piensan en ello. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos un nicho de mercado que es todo el tema de la alimentación y el etiquetado, ¿no? Entonces, eso muchas veces son pues cuestiones que nos sirven para poder entrar en una empresa y abordarle. Cada día hay más conciencia porque, evidentemente, la innovación sirve para abordar otros mercados. Es decir, por ejemplo, los trabajos que hemos hecho con las denominaciones de origen para alargar la vida útil y alargar pues esos procesos de investigación. La empresa también ha cambiado y la empresa también cuenta. Y en cuanto a lo que decías de alimentación saludable, estamos trabajando en un proyecto europeo, por ejemplo, que sirve para curar la sociedad. Pero sobre todo estamos trabajando en ayudar a que las empresas pongan en valor la parte saludable que tienen los alimentos de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, los aceites de oliva virgen, todos los productos que surgen a partir del tomate, todos los alimentos con fibra, y evidentemente tienen que ser uno de los pilares básicos en los que se tiene que ceñir nuestra industria alimentaria. Sí, yo también tenía una doble pregunta. La primera, si no sienten que en ocasiones se solapa su trabajo con el de algunas entidades públicas que hacen proyectos muy similares a los suyos de apoyo a la innovación en el sector agroalimentario. En Extremadura tenemos algunos, por ejemplo Cicitex. Y luego, si cree que de verdad están concienciados los empresarios extremeños, porque tengo la sensación de que no tienen claro todavía que, a pesar de la gran calidad que tienen nuestros productos, con eso hoy no vale, porque en precios no podemos competir con otros países que llegan en otras condiciones, pero a través de la innovación podemos acceder a la diferenciación de esos productos. Y un ejemplo quizás sea el modelo de Chile, ¿no? Donde son capaces incluso de producir cereza 3 veces más tiempo que nosotros a través de investigación. Vayamos por partes. Yo creo que nadie sobra. Es decir, tenemos un modelo, como decía antes, en el cual pues nuestra universidad, hay poca presencia de centros del CSIC en nuestra región, el Centro de Agricultura Montaña, que es un centro mixto, ¿no?, con Cicitex, pero tenemos nuestra gran
músculo para hacer investigación básica es la universidad, que ahí está. Nosotros acudimos muchas veces yo mismo soy profesor asociado de la Universidad de Extremadura, profesor asociado a tiempo parcial. Acudimos a grupos de investigación para que nos ayuden a resolver ciertos aspectos de los proyectos en los cuales no llegamos. Nosotros somos un centro empresarial, tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a nuestra estructura. Entonces, tenemos del orden de 20 proyectos en vigor ahora mismo que los hacemos con grupos de la universidad. Y el centro de la Junta de Extremadura, CICITES, donde se reúnen el INTAES y PROCOR y la Finca La Orden, también trabajamos con ellos, pero ellos quizás tienen que ayudar a la estrategia de la región, a asentar cultivos, a pasos quizás más a largo plazo, y nosotros tenemos que ayudar más a esa pequeña empresa. Yo creo que ahora mismo hay un buen clima, una buena sincronía y una buena sintonización. Yo creo que cada uno tiene su paso, porque también nosotros, pues como somos una organización empresarial, tenemos también muchas veces menos limitaciones para llegar a la empresa, para hacer otro tipo de cosas, para hacer esas carreras a pequeño plazo, ¿no? Y en cuanto a que si la empresa está concienciada, yo creo que sí. Ahí, pues como siempre, hay distintos cultivos. Es decir, hoy estamos presentando pues unos productos que van dirigidos a otro mercado. Y aquí sí hay que apostar por la diferenciación, por alargar la vida útil, por diversificar esos productos. Pero hay otro sector, por ejemplo, antes hablabas de Chile. Vamos a ir a Santiago de Chile al Congreso Mundial del Tomate. CETA es el organismo en el mundo que más trabajos ha presentado en ese Congreso de Investigación del Tomate para Industria, ¿no? Hay que decir que en Extremadura somos la cuarta potencia. Bueno, pues los ratios de producción que tenemos en Extremadura, hay que decirle a nuestra audiencia que estamos obteniendo 92 toneladas por hectárea y hace unos años estábamos en torno a 40, hace 15 años. Eso se ha hecho gracias a eficiencia, gracias a que los técnicos de las industrias del tomate y de la producción viajan constantemente a California y se está produciendo la misma agricultura que hay allí. Entonces, evidentemente hay como dos públicos, es decir, esa agricultura intensiva, hablábamos del tabaco, pues tenemos una agricultura supermoderna, pero al mismo tiempo lo de hoy sirve para llamar la atención para ese pequeño productor. Y ese pequeño productor, hay un entramado en nuestra región de centros de desarrollo local que todos nos conocen, que nos llaman constantemente a CETAS, que nos hemos preocupado por ir a todos los pueblos de Extremadura que nos conozcan. Y lo que tienen que hacer muchas veces es ser más confiados también en todos esos agentes de desarrollo local que sirven para llegar a este tipo de centros. Tenemos proyectos y mecanismos para cualquiera. Quería preguntarle también, ¿cuál es este producto plateado que tiene? Esto fue una curiosidad. Estamos intentando cambiar también en esa línea el discurso de CETAES, ¿no? Nosotros hacemos proyectos de investigación para empresas, pero acabamos de terminar un proyecto grande de transferencia de tecnología. Y queremos hacer una cosa muy importante, que es no solamente trabajar con las empresas, sino además proteger nuestros resultados para luego comercializar esas patentes, ¿no? Acabamos de presentar 8 patentes, 2 de ellas europeas, y además estamos participados en 2 empresas de base tecnológica, es decir, con gente que sabe vender, con gente que está en el mercado. Nosotros, en vez de venderles nuestra tecnología, hemos participado en el capital, ¿no? Pues dentro de esas 8 patentes hemos presentado esta con nuestro investigador con nuestro investigador Alfonso Montaño y Manuel Gil Felipe. ¿Qué es concretamente? Pues jamón y chocolate, y lo hemos llamado Chacho. Es un producto que sirve para aquellas cosas que no son aprovechables en el proceso de lonchado de jamón, pues las estamos utilizando junto con una capa de chocolate para tener, pues eso, una barrita energética, ¿vale? Que estamos llamando la atención de la industria, en este caso del ibérico, para que gracias a la innovación podamos comercializar. Esto no se queda aquí. Evidentemente, esto sirve para que los ciudadanos tomen conciencia que la innovación está presente, ¿no? Que la industria también, pero sirve también para que los investigadores de CETAES vean que realmente podemos comercializarlo. Y estamos también en conversaciones con industrias de la región, pues para comercializar esto, ¿no? Evidentemente... A ver si tienen suerte, porque desde luego va a mejorar nuestra vida. Este snack de chocolate con jamón. Nos hemos quedado sin tiempo. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjelos aquí de todas formas. Ya aprovecharemos para tener un buen desayuno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también gracias a Ángel, a Sira y a Javier. Gracias por estar en Ahora Extremadura.